Hemos visto nuestra lección número 1 a manera de inducción. Ahora entremos a nuestra lección número 2. Este tema intenta clasificar conceptos que en el tiempo de Moisés habían sido confundidos por los pueblos mesopotámicos. El primero de ellos es que no hay tal cosa como una naturaleza personificada y además elevada al grado de deidad. Moisés inicia el volumen sagrado con una declaración de carácter apologético diciendo que el único que es capaz de crear es el Dios de los cielos, de quien da testimonio la Biblia, y que toda otra existencia se reduce a simple criatura y que tal creación existe para Él y por medio de Él. Y sin su sustento, la existencia queda reducida a la nada. El Dios creador. Génesis 1 al capítulo 2, verso 4. En el principio creó Dios, lo primero que nos da a conocer el libro de los libros. Es que Dios, nuestro Dios, es Dios creador. Esta primera información nos dice quién es Él y cuál es su relación con nosotros. Este parece ser el método más correcto. Antes de conocer la creación, debemos conocer al Creador. Si hemos de conocerle correctamente, tenemos que conocerle como Creador. Si no lo conocemos así, no le conocemos. Cualquier otra concepción que tuviésemos de Él, diferente a esta, no corresponde al Dios que presenta la Biblia. Además, lo tenemos que adorar como Dios creador. La creación figura en nuestra adoración. La primera parte del Salmo 19 es prueba de ello. Le alabamos recontándole las grandezas de su destreza creativa. Vemos no solamente las cosas creadas, sino la mano de Dios y su personalidad en ella. En este punto de nuestro estudio volvemos la vista a las obras para conocer al Dios que las hizo y para adorarlo como se le debe adorar. Él es la fuente única y absoluta de todo lo que existe. Si no fuera por el uso del término nada, en la filosofía actual, en que se habla de la nada como si fuese algo, pudiéramos decir que Dios creó todo de la nada. Pero hoy en día comunicamos mejor si evitamos la palabra nada. Decimos entonces que Dios hizo todo sin que hubiera alguna cosa preexistente. Dios no necesitó materia ni materiales para hacer, ni necesitó una idea previa, pues la misma idea del universo es el mundo. La obra creadora de Dios es directa e inmediata. Dios no necesitó instrumentos ni como colaboradores, ni le fue necesario el tiempo para hacerlo, ya que el tiempo es una dimensión de la creación y no puede ser previo a la creación. El tiempo existe como un aspecto de lo creado y es en sí creado. Al crear, Dios llamó a existir lo que no existía. Su palabra poderosa usa dos expresiones: palabra de su poder y poder de su palabra. Fue el único medio. No modeló meramente y adoptó algo que ya existía, más bien hizo existir la existencia. La palabra hebrea bara, o sea crear, se usa en el Antiguo Testamento alrededor de 50 veces, pero nunca se emplea en relación con una actividad del hombre. Se refiere a la actividad de la que únicamente Dios es capaz: crear o causar la existencia. La palabra griega tiene usos
y acepciones iguales. El diccionario la define como el acto básico, intelectual, volitivo, por lo cual llegó a existir. La doctrina que afirmamos aquí, tanto como la expresión que usamos, viene del Nuevo Testamento. En Romanos 4:17 leemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son para que sean. Referencia, Biblia de Jerusalén. Llama a la existencia lo que no existe. Biblia de referencia, Nueva Biblia Española. La expresión clásica de esta doctrina es la creación. Es nihilo. Sin duda que la doctrina de Dios creador es suficiente para explicar la existencia de todo el mundo. Este no es el aspecto más importante de la doctrina. No solamente el mundo es creado por Dios, más aún está constante y permanentemente relacionado con Dios por virtud de su creación. La doctrina de Dios creador es más una relación que una explicación. Al confesar esta doctrina, nos confesamos criaturas suyas y afirmamos a la vez que todo lo que hay es de Él. Hablando de Dios, decimos entonces que Él es el dueño de todo. La creación es obra del Dios. Un gran número de textos, especialmente en el Antiguo Testamento, alude a Dios como el Creador. Más bien que al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Pero también especialmente en el Nuevo Testamento hallamos que cada una de las tres personas o relaciones de la divinidad estuvo activa en la creación. El Espíritu Santo es presentado como creador en Génesis 1:2. Si adoramos a Dios creador, lo tenemos que adorar en su aspecto. Dios, desde luego, no tenía ninguna obligación de crear, pero lo hizo por sus propias razones. Tuvo un propósito en llevar a existir todas las cosas. Y lo que es más, nos lo reveló. La creación cumple con este propósito. Y la única manera de conocer la verdadera naturaleza de la realidad es saber el propósito por el cual fue creada. De la misma manera que conocemos las cosas, ligándolas con su propósito. Logramos, pues, un entendimiento de la creación si tenemos una idea clara de su propósito. La creación de Dios llegó a existir para la gloria de Dios. Ella en su totalidad glorifica a Dios, cumpliendo con su voluntad. Aún las criaturas rebeldes a la larga tendrán que cumplir con los propósitos de Dios y de esta manera glorificar a Dios. Toda la creación glorifica a Dios, cumpliendo con su voluntad, aunque algunas de sus criaturas lo hagan en contra de su propia voluntad, o mejor dicho, a pesar de su propia voluntad. Cada parte de la creación de Dios cumple con su voluntad de acuerdo con su naturaleza creada. Cada cosa cumple, ¿no? Mas no obstante el hombre mire con racionalidad, hecho a la imagen y semejanza de Dios, espiritualidad, y tiene libre albedrío y escogemos desobedecer sus leyes. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 148 dice que los vientos, que la mar, que los montes, en fin, toda la creación es llamada, es convocada a alabar a Dios. La creación inanimada cumple con la voluntad de Dios y lo glorifica automática o mecánicamente. El mundo animado lo hace por instinto, respondiendo a los impulsos y respuestas de su naturaleza. Solo los ángeles y seres humanos pueden cooperar voluntariamente, obedeciendo la expresa voluntad de Dios para glorificarlo en forma consciente. El ser humano tiene la obligación de estudiar la creación y entenderla y manejarla en sus intentos de glorificar a Dios como una expresión de realizar el propósito para el cual fue creado.
Ver a Dios en su creación y adorarle, alabándole por medio de ella, es el deber de toda criatura creada a la imagen de Dios. Creación. Dos conceptos opuestos y un concepto correcto. La doctrina de la creación, tal como se presenta en la Biblia, implica el concepto filosófico llamado teísmo. Por eso tenemos que distinguirlo cuidadosamente de los conceptos equivocados como son deísmo y panteísmo. No podemos creer que el destino del mundo está gobernado por la casualidad o la suerte, más bien, como Agustín señaló, que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Entre tanto que el arminianismo insiste que el poder independiente del hombre para iniciar sus acciones es de esta manera, ¿sí? o de esta manera, se quita el control del mundo de las manos de Dios y se pone en las manos del hombre. Nosotros afirmamos que la creación fue hecha por un acto libre de Dios, en o con el tiempo, y que el poder divino coopera con los poderes subordinados de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Origen del mundo. La teoría dualista afirma como realidad dos principios que tienen existencia propias: Dios y la materia, diferentes el uno del otro, tan eterno uno como el otro. La materia original, sin embargo, se considera nada más una sustancia perfecta y negativa. Esta es la teoría dualista, que está subordinada a Dios y se le hace sujeto de la voluntad divina. Según esta teoría, Dios no es el creador, sino solamente el diseñador y arquitecto del mundo. Emanación. Afirma que el mundo es una necesaria emanación del ser divino. De acuerdo con ella, Dios y el mundo son uno esencialmente, siendo el segundo la manifestación del primero. Evolución. La materia contiene energía, sí, como su universal e inseparable propiedad, y esta es suficiente del todo para la explicación del mundo. La Biblia afirma que la creación es un acto de Dios, Génesis 1:1, que tuvo su principio. La palabra usada en hebreo para distinguir este principio es bereshit, que literalmente significa al comenzar. Esta es una expresión con un sentido indefinido, porque no dice el principio, ¿sí?, de qué. Por eso es necesario definirla. La idea más aceptable es que se refiere al principio de todas las cosas temporales y aún el tiempo mismo. Esto significaría que el tiempo no existía cuando Dios creó el mundo. El tiempo mismo es una de las formas de toda existencia creada. Todas las cosas tuvieron existencia cuando Dios llamó a existir lo que no existía. Aunque en algunas ocasiones Dios empleó materia prima, la misma materia prima llegó a existir por el poder creador de Dios. Por decirlo de esta manera, el instrumento que Dios empleó para crear el universo es la expresión de su voluntad, su palabra. Esta sesión comienza con una declaración general acerca de la creación, la cual afirma el hecho de que todas las cosas tuvieron su principio a través de un acto creador de Dios. Los detalles de la transformación de la tierra, de su estado original, embrionario, hasta su presente condición bien ordenada. El versículo 2 contiene 3 cláusulas nominales o circunstanciales, las cuales declaran las condiciones existentes cuando Dios dijo: sea la luz. Esta triple condición había existido desde el momento de la creación absoluta hasta cuando se habló la primera palabra. ¿Cuánto duró esto? No se nos dice. Génesis
uno coloca esto en el absoluto monergismo de Dios. La palabra de Dios aparece 32 veces en este capítulo, casi siempre como sujeto. De esta manera Dios creó 3 veces, dijo 10 veces, vio 7 veces, dividió, una vez llamó, 3 veces hizo. ¿Sí? Ahí hizo 3 veces. Ordenó una vez, bendijo Dios 2 veces. El nombre de Elohim es particularmente apropiado para este capítulo, ya que en él se enaltece a Dios como el Creador Todopoderoso. El libro Génesis posee un carácter monumental y exhibe una importante cadencia de grandeza al revelar al Creador o soberano expresando su voluntad y esta voluntad alcanzando su inmediata ejecución. Decíamos pues que después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con alma racional e inmortal, todos de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitándolos para cumplir, sin embargo con la posibilidad de que la transgrediera, dejados a su libre albedrío, que era mutable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Hay algo muy interesante, ¿sí? Digamos, en el desarrollo del capítulo 1 de Génesis, porque hasta aquí estamos mirando lo que es capítulo 1 y 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Encontramos esa palabra tan especial: y vio Dios, y dijo Dios, y creó Dios, y bendijo Dios, y puso Dios, y formó Dios. Sí, muy interesante esa palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Si profundizáramos en cada uno de estos textos, hay mucho que, digamos, que aprender. Pero estamos en un nivel, digamos, prácticamente básico. Pero de pronto ya en un nivel más profundo del tema, hay mucho que aprender de cada uno de los versículos de estos 3 maravillosos capítulos que hablan de la creación del hombre y la caída del hombre. ¿Sí? El trabajo, como muchos creen, no fue la maldición, puesto que en el capítulo 2, 14 y 15, la Biblia dice que tomó pues Dios al hombre que había formado la tierra y lo colocó en el huerto de Edén que él plantó, para que lo labrase y lo cuidase. Ahí hay trabajo. Dios lo colocó allí para que lo labrase y lo cuidase. Más bien el castigo que vino por la desobediencia que le fue dado directamente al hombre es que la tierra iba a producir lo que antes no producía: espinos y abrojos. Y precisamente a partir de este pecado, lo que la tierra iba a producir iba a generar un trabajo más duro. Por eso con el sudor de tu frente te ganarás el sustento. El trabajo iba a ser más fuerte, más duro, ¿sí? Encontramos que lo que realmente el hombre tenía que pagar por su pecado era su vida, morir. Ciertamente morirás el día que comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en lugar de ellos morir, digámoslo físicamente,
Dios sustituye, porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo en el libro de Romanos. Mire cómo se manifiesta la gracia de Dios en la caída del hombre. Dios le busca, el hombre no busca a Dios. Dios le hace entender que ha pecado. Dios comprende que están desnudos y les dice la razón. Dios les cubre su desnudez y dice que con piel de animal, de estos animales, el animal que tipifica la sustitución, la sangre de Él y la vida de Él, entonces sustituye, valga la redundancia, sustituye la vida del hombre. En lugar del hombre muere este animalito. Y para cubrir la vergüenza de su desnudez, sirve la piel de este animalito. Allí, desde ahí ya, empieza a ejecutarse objetivamente el plan propuesto por Dios para salvar al hombre desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crearlo, allí ya Dios tenía en mente, pero allí se empieza a ejecutar. En Génesis 3:15 se da la promesa, esa lucha entre esas dos simientes, ¿sí? La simiente que le provee vida al hombre y la simiente que quiere destruir al hombre. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida, para que la tengas en abundancia. Ahí está. Entonces ahí está esa lucha entre la simiente que quiere matar, robar, destruir, acabar con la semilla humana, y la simiente que quiere darle vida y vida en abundancia. Vida y más vida. Interesante tema, ¿cierto que sí? Ahí está. Génesis 3:15. Ahí está, se establece esa, esa lucha. Bueno, algunas teologías dicen que realmente el hombre muere porque antes no moría, pero a partir de ahí en algún momento tendría que morir, pero no murió inmediatamente. También dice que entra no solamente le llega la muerte física, sino también que le llega la muerte espiritual, separación de Dios. Pero vemos que aunque cuando Adán y Eva se sienten en su pecado, lo primero que van a hacer es cubrir su desnudez. Ellos no sienten arrepentimiento, sienten vergüenza. Y entonces, antes de caer, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora caídos, saben que sienten, empiezan a sentir algo que antes no sentían. Empieza a generarse en el hombre los sentimientos de sufrimiento, de vergüenza. El hombre se cubre. Pero cuando oyen la voz de Dios, se esconden y dicen que tuvieron temor de Dios porque se sintieron desnudos. O sea que esas vestiduras que se hacen no los hace sentir dignos ante la presencia de Dios. Aún con esas vestiduras, cuando Dios les llama, se sienten desnudos. Y Dios les dice, ya sé, desobedecieron. Lo que lleva al hombre a rebelarse contra Dios es cuando la serpiente les dice, el día que coman de este fruto, seréis como dioses. Mire, seréis como dioses. Y eso fue lo que Adán y Eva quisieron ser, como dioses. Ese ofrecimiento, conociendo el bien y el mal, ser como dioses, fue lo que los llevó a la desobediencia. Por eso cuando Dios les expulsa del Edén o del paraíso, Génesis 3:26, si no estoy mal, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Saquémosles pues, no sea que extiendan su mano y coman también del árbol de la vida y vivan para siempre. Allí encontramos 3 clases de árboles: el árbol de la ciencia del bien y el mal, que no deberían comer de él, el árbol natural del cual ellos cultivaban y comían, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El acto de haberlos sacado del Edén no fue un acto de venganza de Dios, fue un acto de disciplina y al mismo tiempo de misericordia. Porque si el hombre, en su condición de pecado ya caído, hubiese comido del árbol de la vida, no hubiera tenido posibilidad de redención. Porque solo la paga del pecado es muerte,
Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo a partir de ahí y planeado desde antes de la fundación del mundo, la vida puede salvar de la muerte al hombre. La vida de los animales que se ofrecerían, sí, en todas las dispensaciones hasta el Calvario. Y aún después del Calvario muchos siguieron practicando esos sacrificios hasta que entendieron que el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, el sacerdocio perfecto, la obra perfecta ya se había consumado en la cruz. Por eso Jesús dijo, consumado es. Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. Maravilloso tema. Estaremos desarrollando pues estos temas en posteriores lecciones. El Señor les continúe bendiciendo.